Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. Gracias. Hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes que se llaman estaciones intermedias. Hoy esta estación intermedia vamos a hablar de restauración. O sea que esta palabra va a ser para todas aquellas personas que han perdido algo, que se les ha roto algo y que quieren restaurarlo, que quiera que vuelva a como era cuando estaba nuevo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios restaura, lo que hace es mucho mejor que lo anterior. Amén. Así que abre tu Biblia en Nahum, capítulo 2, versículo 2. Nahum, capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Vamos de vuelta. Aunque el destructor arrasó con tu felicidad, con tu alegría, el Señor va a restaurar tu honor. Aunque te hayan arrancado todo lo que vos tenías para dar frutos, aunque te hayan cortado de raíz, de cuajo, aquellas cosas que cuidabas y amabas, el Señor va a restaurar tu brillo, tu esplendor. Amén. ¿Lo cree? Amén. Muchas veces estamos en una estación intermedia porque debemos pasar por un proceso de restauración. Y esto es algo que debes entender, que toda restauración es un proceso. Es muy difícil restaurar algo. Cuando te fueron, por ejemplo, infieles y te rompieron el corazón, restaurarlo al otro día. Necesita, ¿qué cosa? Un proceso. Cuando una amiga te traicionó, cuando un padre te abandonó y vos quieres que las cosas vuelvan a ser mejor, quieres volver a tener eso, necesita un proceso. Y esto es lo que quisiera que lo tengas claro, que toda restauración necesita un proceso. Y mientras no seamos totalmente restaurados por el Espíritu Santo, seguiremos estancados en una estación intermedia. Mientras no seas restaurado, no vas a avanzar, no vas a salir, vas a estar estancado. Y quiero darte otra cosa: si Dios no está en el proceso, no va a haber restauración. Y es Dios el que va a determinar cuándo termina tu restauración. ¿Qué es restauración? Dice así el diccionario: reparación o arreglo para poner algo en el estado estimado que antes tenía. Sanar nuestro corazón de aquello que lo enfermó y rompió en mil pedazos, para que pueda volver a creer. Podemos decir entonces que restaurar es cuando Dios nos da la oportunidad de volver a tener algo que amamos y que lo habíamos perdido, que amamos y se había roto, pero que esta vez, una vez restaurados, no lo vamos a arruinar a causa de nuestras fallas de carácter o de nuestros pecados, porque hemos pasado por un proceso de restauración. Tal vez hoy estés pasando por un proceso de restauración en algún área de tu vida. Sientes que te arrancaron algo que amabas y esto te destrozó por dentro y por fuera. Pero qué bueno es saber que Dios te restaurará todo tu honor y que volverás a brillar con todo tu esplendor.
No sé si lo está entendiendo, pero está viendo su familia restaurada, el honor restaurado y volverás a brillar. Dios ya te perdonó. A veces en el proceso de restauración tenemos que entender, Dios ya nos perdonó, Dios no nos condena, nos está restaurando. Pero a veces nuestra mente nos juega en contra y nosotros no nos perdonamos ni abrazamos el proceso de una restauración. Ahora debemos entender que, primero, todo proceso duele. Sin dolor no hay restauración. Si vos crees que el proceso de restauración va a ser así todo tranqui, desde ya te aviso, todo proceso duele. Si no hay dolor, no hay proceso. Segundo, que los tiempos del proceso no es para todos igual. Yo no soy igual a mi mujer, no soy igual a ninguno de ustedes, y lo que por ahí a mí me llevó un tiempo, a ustedes les va a llevar menos y a otros les va a llevar más. El tiempo del proceso no es igual en todos, aunque por nuestra naturaleza queremos que sea instantáneo. Y por nuestra naturaleza, si estoy restaurando mi matrimonio y ya me restauró a mí, me pongo ansioso por ver que mi pareja demora, pero cada proceso es individual, aunque se esté restaurando un matrimonio. ¿Lo está entendiendo? Todo proceso de restauración tiene idas y vueltas. A mí me pasa en la fundación que esas madres que oran para que su hijo venga a la iglesia y un domingo aparece, viene a la iglesia, viene 2 domingos, pero de pronto al tercero una recaída. Y se angustian y se empiezan a quejar, pero debemos entender que si ya vino un par de veces es porque está en un proceso. Y los procesos a veces tienen idas. ¿Saben lo que estoy diciendo? A veces avanzamos 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Tiene idas y vueltas. Muchas veces al no estar preparado para algo que no sucede, hace que nos ahoguemos en un mar de sensaciones donde todo lo vemos negro, con pesimismo, sentimos tristeza, sentimos vacío y no entendemos por qué nos pasó a nosotros. Si con todo el amor que puse para mi matrimonio, ¿por qué se destruyó? Si porque todos los sacrificios que hice para criar a mis hijos, darles la mejor educación, ¿por qué se fue a la droga? Entonces muchas veces no entendemos por qué nos suceden algunas cosas. Y especialmente porque cuando se rompe algo, es el fin de una ilusión. Es el fin de nuestros sueños. Y el problema es que nos cuesta aceptarlos porque son inesperados. No es que es algo, no es algo que esperabas. No es el final anunciado. Es algo que viene en un de repente, inesperado. Y de pronto se terminan nuestros sueños, nuestras expectativas, y es el final de una historia. ¿Cómo sufrimos cuando somos deselegidos? ¿No está entendiendo ese término? Significa que ya no nos eligen, eligen a otra persona. Sufrimos mucho cuando somos deselegidos, o sea que eligen a otra persona, eligen otro amor. Entonces ese amor que nosotros teníamos se derrumba y queda en las manos de quien dejó de querernos. Yo me hago una pregunta. ¿Qué habrá sentido Dios cuando el hombre, su creación, lo deseligió y eligió otros dioses? ¿Qué habrá sentido Dios cuando fue deselegido por la humanidad? Yo te puedo decir lo que nosotros sentimos. Sentimos bronca, sentimos impotencia y estamos en todo esto que sentimos y un montón de cosas más. Es en medio de una lucha entre nuestro ego herido y la razón. Por eso necesitamos ser restaurados para poder tener un nuevo comienzo. A veces la historia
no resiste que sigas invirtiendo en ello un minuto más. Para decírtelo de otra manera, no sigas invirtiendo en restaurar algo con tus propias fuerzas, ponelo en manos de Dios. Ponete en manos de Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando se termina un matrimonio, una cosa así inesperada, qué difícil es que se pongan de acuerdo. Cada uno tiene sus propios argumentos. Y se van a desgastar peleando para ver quién tiene la razón. Y todo va a terminar erosionando la salud mental de los dos. No de uno, de los dos. Y de alguien más, sí, de tus hijos también. ¿Qué habrá sentido Dios en su historia de amor con nosotros al ver la diferencia entre lo que Él soñó, entre lo ideal y la realidad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona que era ideal, la realidad nos dice que es otra cosa? No sé si me estoy haciendo entender. Cuando nos pasa a nosotros, nos sentimos frustrados, incomprendidos, no amados, rechazados. La experiencia del fracaso nos invade y envuelve todo nuestro ser. No podemos hacer nada más, no podemos pensar en otras cosas. Estamos dando vuelta y pensando y viviendo y respirando solo ese fracaso. Por eso necesitamos encontrar el equilibrio en nuestro eje emocional para poder volver a empezar creyendo en el amor. Por eso es necesaria la restauración para poder avanzar de una estación intermedia a un lugar donde el amor se va a manifestar. Restaurados estaremos en paz primero con nosotros mismos. Miren, esto es importante, lo puse bien clarito, en paz con nosotros mismos, porque muchas veces queremos que el otro tenga paz, o darle paz al otro, o darle seguridad, pero lo importante es que nosotros tengamos paz. Si nosotros no somos restaurados, no nos sentimos amados por Dios, no nos sentimos que Dios nos da paz, difícilmente podamos transmitir lo mismo al otro. Porque el otro capaz que está atribulado, dolido, engañado, frustrado. Así que mientras nosotros no tengamos paz con nosotros mismos, no podremos avanzar a una nueva historia de amores sanos y verdaderos. Y te estoy hablando de restaurar, es con la misma persona. Lo que pasa es que el amor ese ya se ensució, ya se pudrió, ya hiere, ya produce conflicto. Entonces, si yo quiero restaurar con la misma persona, tiene que ser un amor nuevo, sano y verdadero. Para eso necesito tener paz. Mire, lo saqué de una canción de Joaquín Sabina y espero que alguno me lo sepa entender. Dejaremos de tener la peor nostalgia, que es añorar lo que nunca jamás sucedió. Ojalá puedan entender lo que estoy hablando. Pero muchas veces nos encontramos que tenemos nostalgia de cosas que nunca fueron así. ¿Alguien me entiende? Y esa es la peor nostalgia, que queremos volver a algo. Ay, quiero volver al matrimonio. Nunca fue un matrimonio perfecto. Y añoramos lo que nunca jamás fue. Uf. Sabiduría de Joaquín Sabina. Restaurados tendremos emociones sanas y saludables para volver a empezar. Y para esto debemos pasar por el proceso de restauración en las manos de Dios. Amén. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a la palabra. Hay una historia en la Biblia en la que Dios se arrepiente de su creación. Es más, miren, se la voy a leer, está en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor se lamentó
de haber creado al ser humano. ¿Para qué me casé con esta? ¿Por qué arruiné mi juventud y todo para casarme con este sinvergüenza? ¿Alguien entiende lo que es lamentarse? El Señor se lamentó, versículo 6, de haber creado al ser humano, de haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. ¿Usted sabe que somos hechos imagen y semejanza de Dios? ¿Ahora entiende por qué se nos parte a nosotros también el corazón? Entonces el Señor dijo, borraré, lo enterraré a este sinvergüenza, borraré de la faz de la tierra a toda la raza humana que yo he creado para que tengamos una relación de amor. Versículo 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y de pronto dijo, encontró un hito. Encontró uno. Y esto, versículo 9, es el relato de Noé y su familia. Encontró uno, diga conmigo. Mientras quede alguito, un poquito, Dios puede restaurar. Donde hay cenizas hubo fuego y por ahí queda una brasita medio encendida y Dios la puede volver a encender. Dios se arrepintió de lo que se había convertido el hombre, como a veces también nosotros nos arrepentimos en lo que se convirtió esta relación, mi familia, mi trabajo, las cosas en la iglesia. Dios se arrepintió de ver en qué se había convertido el hombre y emitió un juicio. Él emite un juicio, lo voy a destruir, lo voy a borrar. Pero de pronto encuentra un hombre justo llamado Noé. Entonces Dios decide restaurar la humanidad a través de Noé y su familia. Déjame que se lo diga aquí un segundo. Va a morir toda la creación menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Con una familia, Dios va a empezar una nueva humanidad. Toda la humanidad que existió desde Adán hasta ese momento es aniquilada. Y con Noé y su familia va a empezar una nueva humanidad. Diga conmigo, un nuevo comienzo. Yo sé que aquí muchos están buscando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y ¿sabes qué? Hay algunos que dicen, sí, pero el sinvergüenza, la psiquiátrica, no ayuda. No importa que los demás no quieran saber nada. Con uno a Dios le sobra. ¿Y quién es ese uno? Yo, diga conmigo. Deja de esperar en los otros. Con vos sobra. Con Dios, con alguien que esté dispuesto, Dios empieza una restauración. Un hombre. Y mientras quede algo, siempre en Dios hay esperanza de restauración. Siempre. Puedes estar sintiendo que en medio de tu crisis viene el diluvio. ¿Y sabe qué pasa cuando empieza a venir el diluvio? El agua sube. El agua sube. El agua sube. ¿Alguna vez has sentido que en medio de tu crisis el agua sube y sube y sube? Pero si confías en Dios y te aferras a sus promesas y a sus diseños, el agua empezará a bajar. Cuando te aferras a una palabra de Dios, flotarás sobre las circunstancias. Porque le dijo, haz un arca. Le dio una palabra y le dio un diseño. No es tu diseño, no es como a vos se te ocurre, no es como le funcionó a tu mamá, a tu abuelita o a tu amiga. Es el diseño que Dios original te está dando a vos para lo que quieras restaurar. ¿Y sabes qué? El arca flotó sobre todas las aguas, sobre todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Noé se aferró a la palabra, a la promesa y al diseño.
Y sabe que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Si le va a aplaudir al Señor. El diluvio se llevó toda la vida existente. Esa crisis, esa infidelidad, ese problema, esa enfermedad, esa muerte, se llevó todo por lo cual habías vivido. Se llevó toda vida existente, se llevó todo lo que amabas. Pero aferrado a su palabra, tendrás salvación y restauración. Pasamos a Génesis capítulo 8, versículo 1 al 3. Paso el capítulo 7, que es cuando se inunda, muere todo, el arca flote. Llegamos aquí y dice, y se acordó Dios de Noé. Qué lindo acordarte, hay uno solo que vive en toda la tierra. ¿En quién andabas que ahora te acuerdas de Noé? ¿En qué habrá andado pensando Dios? ¿No te pasa que a veces en lo único que te tienes que acordar y trabajar? Yo no sé, pero a veces me parece que el diablo nos distrae tanto que lo único que tiene que ser el objetivo, de lo cual no tenemos que distraernos, y de pronto me acordé, que Dios se acuerda. Algún día pregúntele a Dios en qué pensaba para acordarse del único ser humano que existía. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Versículo 2. Las aguas subterráneas dejaron de fluir, se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Versículo 3. Entonces las aguas se retiraron de la tierra en forma, después de 150 días. Diga conmigo, gradual. Ahora entiende por qué la restauración es un proceso gradual. A veces nosotros queremos que sea instantánea la cosa. Dios podía soplar y todas las aguas se secaban al instante. Pero ¿sabes qué? Lleva como 3-4 meses que se bajen todas las aguas. Empezó primero gradual, se detuvieron y gradualmente, después de que pasaron 150 días de que dejó de llover, gradualmente empezaron a descender. O sea que ya habían pasado 150 días que ya no te atacan ni te mandan esos WhatsApp, pero vos todavía estás con el agua ahí. 150 días que cesó la hostigación, pero el agua está aquí. Y entonces después empezó a bajar gradualmente. Mire, por eso a veces tenemos que entender los procesos de restauración. Hasta que no deje de llover, no van a descender gradualmente. Dios podía soplar y secar las aguas, pero decidió hacerlo en forma gradual. Mire, no siempre Dios va a hacerlo rápido, sobre todo cuando se trata de una restauración. Porque hay muchas cosas, hay mucha agua que pasó bajo el puente, hay muchas cosas que sanar, hay mucha basura que sacar, hay muchas cosas que limpiar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Por eso el proceso de restauración siempre va a ser gradual. Por eso en tu restauración va a ser un proceso que va a necesitar dos cosas, tiempo y trabajo. Y ese tiempo y trabajo va a ser gradual. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Exactamente 5 meses después que comenzó el diluvio. Wow. ¿Te acuerdas cuando empezó tu problema? ¿Cuando te enteraste de repente el problema que te arruinó la vida? ¿Cuando se rompió tu matrimonio?
cuando te enteraste que tu hijo se drogaba, cuando tu negocio se fundió. Bueno, habían pasado 5 meses después que comenzó el diluvio. La barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, wow, sigue pasando el tiempo, es gradual. Mientras las aguas seguían bajando, empezamos a ver algunas cumbres. Miren, mientras va bajando el agua, empiezas a ver cosas que querías ver. Wow, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Déjeme seguir. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Y así volvió a la barca y Noé extendió la mano, metió la paloma adentro y después de esperar otros 7 días, sigue pasando el tiempo. ¿Cómo nos ponemos ansiosos en un proceso de restauración? Pero Dios no. Sigue pasando el tiempo, Noé volvió a soltar la paloma. Otra vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Y esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, pero esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después, mire todo lo que pasó, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. ¿Se acuerda que empezamos leyendo el capítulo 8 que habían pasado 2 meses y medio? Diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado en la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaban secando. Pasaron, diga conmigo, otros 2 meses. Hay que bancarse un proceso de restauración, ¿no? Y por fin, la tierra se secó. Diga conmigo, por fin. Diga conmigo, por fin. Ah. ¿Vieron todos los meses que pasó hasta que por fin la tierra se secó? Yo hubiera deseado ese por fin varios meses atrás. ¿Cuántos también? ¿Cuántos hubieran deseado que ese por fin ya está? Mucho tiempo atrás. Pero los tiempos los maneja Dios. Los maneja Dios. Y a partir de ahí Noé va a bajar del arca cuando Dios le dice. No sigo leyendo porque quiero detenerme en esta partecita. Noé subió al arca cuando Dios le dijo, y Noé bajó del arca cuando Dios le dijo. Obediencia en un proceso de restauración. A ver si usted me puede entender. ¿Cuántos de aquí han venido alguna vez a la Fundación Piedras Vivas con un marido, un hijo, un pariente con problemas de adicciones? Yo soy uno. Ahí hay varios. Bueno. Muchas veces nosotros nos bajamos del proceso de restauración cuando nos parece que ya está bien. Y no cuando Dios dice. A nosotros nos pasa mucho en la fundación que le decimos a los padres que están con mucha ansiedad, porque son años que están viviendo todas esas cosas con sus hijos, de decirle, miren,
Este es un proceso que lleva de 6 meses a un año. Obviamente, como el trabajo es bueno, a los 3 meses los chicos ya están mucho mejor, ya los ven bien y entonces le empiezan a dar la plata, le prestan la moto para que salgan un sábado a la noche, le empiezan a dar permitido o le empiezan a meter presión. Ahora que está bien, volvé a trabajar, ahora que hacete cargo de tus cosas, y le empiezan a meter y tienen la recaída. ¿Por qué tienen? Porque ellos pensaban que ya estaba bien. ¿Y por qué pensaste eso? Bueno, yo lo vi que estaba mejor. Bueno, si lo viste que estaba mejor, seguí haciéndonos caso porque vamos bien. Pero él me dijo que ya estaba bien. ¿Quién te dijo? Él. ¿Cuántas veces un mentiroso le ha dicho, es la última vez? ¿Y? Entonces tenemos que entender que no es cuando creas que ya está bien, porque pueden tener recaídas. Cuando vas a restaurar un matrimonio, aunque parece que todo empieza a ser como una luna de miel, si no te decimos que el proceso terminó, no te bajes del proceso de restauración, porque esto lo que es una luna de miel, hago un paréntesis, ¿alguien aquí ya tuvo una luna de miel y después le fue un desastre todo? Entonces, ¿para qué quieren tener otra luna de miel para que tener un desastre después? Aquí la cosa es vivir en una luna de miel, bueno, más o menos, pero una luna de miel continua. No sé si me lo está entendiendo. Por eso tenemos que tomar los tiempos de Dios y que sea Dios el que nos da el alta. Por eso la restauración no funciona con algunos jóvenes, con algunos padres y con algunos matrimonios. Y no, está bien, me regaló un auto y me lleva de viaje a Europa. Entonces pensamos que ya está bien, cuando nada está bien. Todos entraron cuando Dios les dijo. Y todos salieron cuando Dios les dijo. Ojalá que todos los familiares de los adictos entiendan esto. Y todos los que estén en un proceso de restauración matrimonial, familiar o de lo que sea. Decirle al que tienes al lado, decirle, si no buscas a alguien que tengas al lado, la obediencia debe ser de principio a fin en un proceso de restauración. El arca es un proceso temporal. El proceso de restauración, el arca, es temporal, no es tu destino final. El propósito de Dios es fuera del arca. Vuelvo al tema de los adictos. Nosotros cuando pasamos 6 meses, un año y vemos que el chico entramos en otra etapa de sacarlo de la burbuja y volverlo a insertar al mundo, reinsertarlo a la vida, a la familia, a la sociedad, a un trabajo, al estudio, a lo que sea. Y esa es una etapa muy difícil, el volver a convivir juntos un matrimonio, el volver a estar. Y el proceso de restauración te fuimos guiando, pero después tienes que entender que hay una vida después de la barca y que los planes de Dios están fuera de la barca. El propósito de Dios es fuera del arca una vez que estás restaurado para empezar de nuevo. Pero mientras no estés restaurado, no te saca del arca. No es fácil empezar de nuevo después de estar encerrado un año en el arca. Los que hemos estado encerrados por pandemia, todos, hoy creo que podemos entender un montón de cosas, lo que es estar encerrado. Por ahí nosotros veníamos a trabajar a la iglesia en nuestras actividades, pero cuando nos encerraron junto con nuestra familia, con la pirucha, con el pirucho, con todos los chicos y que no podían salir y se peleaban todos. Hoy me toca a mí sacar el perro, ¿ha visto que había un solo perro en la casa?
¿Alguien entiende lo que es la pandemia? Sí, todos lo hemos vivido. Y después de salir de esa pandemia, yo les digo, yo que estuve 2 meses en coma y después me tuve 6 meses en rehabilitación, después tuve 6 meses de readaptación para volver a salir, casi un año. No es fácil salir y empezar de nuevo. No es fácil. No me fue fácil, creo que para ninguno. No sé, los que tuvieron que, aquí nosotros, nos permitían 20 personas. No sé en la peluquería cuánto te permitían, los remiseros no podían trabajar y tantas cosas. No fue fácil empezar de vuelta. ¿Está entendiendo? Que no es fácil un nuevo comienzo. Por eso necesitamos la restauración y que Dios nos diga ahora. Porque nuestro propósito no era seguir encerrados, sino un nuevo comienzo fuera del arca, caminando tomados de la mano de Dios. Mire, en este proceso que vemos en el arca, Noé no dejó de alimentar su espíritu. Por eso es importante que en medio de un proceso de restauración vos no dejes de alimentar tu espíritu, tu alma, todo tu ser. ¿Y cómo lo alimentas? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no deje de venir a la iglesia a escuchar palabra. No deje de leer la Biblia todos los días. Mire, usted parece, sí, me dicen aquí, pero el otro día pregunté cuántos hicieron el devocional ese día, porque estábamos todos como iglesia, junto con miles de iglesias en Argentina, haciendo un devocional por 40 días de ayuno y oración. Y ¿sabe qué? Solo 5 me levantaron la mano. Y todos se los pasamos por el YouTube, se los pasamos por las redes sociales de la iglesia, vendimos los libros y resulta que no son capaces de hacer un devocional. Y después cuando les pregunto, lean la Biblia, y si no te lees la Biblia, ¿cómo quieres ser restaurado? Si no vienes a la barca, ay no, porque justo el perrito lo tenía que llevar a la veterinaria. Ay no, porque justo los chicos rinden. Sí, ya sé que... Pero tus prioridades en un proceso de restauración es la restauración. No dejes de alimentar tu espíritu en medio de la restauración para que puedas estar fortalecido para aceptar las cosas que Dios va a sacar y que va a poner en medio de un proceso de restauración. Esta historia que estamos viendo, en medio de en eso que desciende gradualmente las aguas, en eso que va bajando la temperatura de tu problema, que va teniendo más paz, cuando va bajando el nivel de conflictividad, dice que sacó un cuervo y lo mandó para ver si las aguas se habían secado. El cuervo representa al diablo. ¿Le gusta entrar a lo profético o vuelvo? Soltó el diablo. ¿De dónde fue expulsado el diablo? Del cielo. ¿Quién fue el primero en expulsarlo y mandarlo a la tierra que ande revoloteando? Al diablo. Y mandó un cuervo. Y el cuervo no volvió, ¿sabes por qué? Porque el cuervo se alimenta de carroña. ¿Y qué había? ¿Se acuerda que habían muerto animales, que había muerto todo? Estaba todo en descomposición. Había de qué alimentarse. Después soltó una paloma. La paloma representa al Espíritu Santo. Y la paloma revoloteaba, pero son tan santas sus patitas. A ver, déjame, quiero decirte algo para que entienda. Poneme, por favor, el capítulo 8, a ver el versículo 8, Génesis 8:8, pero versión Reina Valera. Versión Reina Valera, no NTV. Versículo 9.
Mire, vamos a leer, léalo conmigo. No halló la paloma donde sentar la planta de su... ¿Desde cuándo las palomas tienen pie? Porque está hablando del Espíritu Santo. La paloma representa al Espíritu Santo. Y si es santo, lo santo no puede pisar lo inmundo. Ay, no sé si me está entendiendo, pero yo sigo. Entonces dice que la paloma volvió a venir, la volvió a enviar, y en una de esas venidas vino con un pico, en el pico con una ramita de ¿qué? De olivo. ¿Qué representa el olivo? La paz. ¿Cuándo fue esa venida? Cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, desciende la paloma. ¿Lo está entendiendo? ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, el príncipe de paz. ¿Qué representa el olivo? Paz. ¿Y qué tomó? Una hojita de Jesús, dijo, encuentro a alguien donde posar mis pies, y es un olivo. Y después la volvió a enviar y dice, ya no volvió más. Hechos capítulo 2, cuando envía el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿se acuerdan? Pentecostés, sobre los 120. Y viene el Espíritu y está con nosotros y no volvió a la calle. Vamos entendiendo. ¿Quién es el único que conoce el corazón del Padre, el Espíritu del Padre, lo que el Padre quiere, la voluntad del Padre, el amor del Padre y el camino de regreso a casa? La paloma. ¿Quién nos tiene que guiar a nosotros en un proceso de restauración? La paloma. Cuando la paloma no volvió, escuche, Noé tuvo la certeza que su restauración había terminado. Ahora sí. ¿Saben qué es la certeza? La paloma es la certeza. ¿Saben qué es la certeza? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, fe. Mire, la restauración tiene que activar tu fe para un nuevo comienzo. Porque muchas veces no vas a ver nada, pero no es por vista, es por fe. Y cuando bajó Noé del arca no vio nada. No había planta, no había vida, no había nada. Pero por la fe sabía que este nuevo comienzo era la oportunidad que Dios le estaba dando. Por eso construyó un altar, adoró a Dios cuando no había nada. Y Dios hizo un pacto de paz con la humanidad y dijo, voy a sellarlo con un arco iris para que cada vez que me enoje vea el arco iris y diga, no, yo tengo un pacto de que no los voy a destruir. ¿Qué es la paloma? Diga conmigo, la certeza. Es la fe. Es la fe que tuvo mi mujer. Cuando Dios decidió restaurar nuestro matrimonio, después de estar 4 años divorciados, ella aceptó a Jesucristo en su corazón y Dios le dijo, tienes que volver con Antonio, tienes que volver con tu ex marido. Y ella me habló y yo le dije, hacele caso a Dios. Dios me dijo que volviera con vos. Yo le dije, hacele caso a Dios. Cuando ella volvió conmigo, algún día escuché el testimonio de la pastora, es impactante lo que le ve. Yo no había cambiado. Yo no estaba restaurado. Yo era el mismo de siempre. Nada. Pero ella le hizo caso, fe. ¿Veía algo? No, veía que todo estaba igual, que nada había cambiado, que era el mismo que se seguía drogando, que era el mismo de siempre. Y la pastora en su testimonio cuenta que hubo muchas noches que ella dormía
llorando y diciéndole: Señor, yo creo que vos me hiciste volver y que vos vas a hacer la obra en Antonio y en nuestro matrimonio, que vas a hacer la obra de restauración. Y ella nos cuenta que muchas veces durmió con la mano así porque sentía que Dios la estaba tomando de sus manos aún en sus sueños. Y esa es la fe que un día tocó mi vida e hizo que Dios tocara mi vida y empezara el proceso de restauración. Ella empezó por fe a creerle a Dios cuando no se veía nada. Decidió creerle, decidió levantar un altar y adorar a Dios, porque vos no vas a adorar a Dios con canciones. Vos adoras a Dios cuando crees lo que Él te dijo y vives conforme lo que Él te dijo. Porque aquí hay gente que de pico para afuera dice: yo le creo a Dios, pero se van de aquí, bajan. No pasa 15 minutos de salir a la iglesia y ya están pecando, ya están quejando, ya están chusmeando, ya están criticando, ya están volviendo a hacer lo mismo de antes. Cuando vos crees, tienes que tener un cambio en tu interior. Por eso es importante. Mire, el proceso, creo, ¿cuánto nos llevó? Como 4 meses hasta que Dios tocó mi vida. Más o menos. Desde que volvimos hasta que fue tocado por Dios para empezar a restaurarme a mí, y el proceso de restauración pasaron 4 meses. ¿De qué te estoy hablando? De la necesidad de alimentar tu fe en un proceso de restauración. Porque si no alimentas con la lectura de la palabra, congregándote, viniendo a la barca, haciendo devocionales, adorando a Dios, si no alimentas tu fe en medio de un proceso, tu fe desaparece y el proceso queda trunco. Lo importante es que ella alimentó su fe, porque yo no la tenía. Ella alimentó su fe. Ella siguió creyendo. Ella siguió caminando tomada de la mano de Dios. Aunque yo no cambiaba, pasaron 4 meses. Hasta que un día Dios tocó mi vida. ¿Y sabes por qué me tocó? Porque ella alimentó su fe y no soltó la mano de Dios. Uno basta para que crea. No, cuando el otro también venga a la iglesia, no espere esa tontera. Vos ya vienes, vos crees, vos tienes fe, entra en el proceso de la restauración. Génesis 8, 20, 21, por favor. Y aquí ya termino por NTV. Génesis 8, 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y así sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados. No cualquier animal, los animales aprobados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra a causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a los seres humanos. A mí me encanta esto. Aprobó el sacrificio. Tiene que haber un altar de fe, donde vivas una vida de obediencia a Dios. Y en ese altar tienes que empezar a sacrificar carne. Porque los animales son carne. Carne de oveja, carne vacuna, carne de paloma, no sé. Carne. No puedes terminar la restauración si no sacrificas carne. Por eso Dios dice: yo no quiero un corazón lleno de carne. Circuncida tu corazón. Saca toda la carne que sobra, toda esa cosa mundana, material, carnal que hay todavía en vos, en tus pensamientos, en tus emociones, sacrificalas como adoración a Dios. Y Dios va a acelerar los procesos y lo que vas a vivir va a ser tremendo. ¿Qué te parece si has recibido esta palabra? Inclina tus ojos, que quiero orar por vos. Padre,
Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos da las fuerzas. Yo te pido en esta mañana, para todos aquellos que están en un proceso de restauración, que le des las fuerzas para aguantar el proceso, porque es un proceso que lleva tiempo. A veces nuestra ansiedad y de ver las cosas que se restauren y terminen y vuelvan a ser como antes, lo antes posible, hace que nos pongamos ansiosos, nos desesperemos. Pero danos la fuerza, el dominio propio que viene con tu Santo Espíritu. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos aguantar el proceso de tu restauración. Hasta que podamos decir, por fin se terminó este proceso, por fin tengo un nuevo comienzo. Padre, te pido fuerzas a aquellos que estaban por abandonar y salirse del proceso de restauración. Auméntale la fe, porque quiero recordarte lo que dice Dios en una palabra profética que te leí al principio. Dios restaurará tu honor y restaurará tu esplendor. Volverá a brillar tu matrimonio, volverás a tener honor en medio de tu pareja. Tu familia será honorable y brillará en medio de las tinieblas. Tus negocios, tu salud será restaurado, tu honor. Pero Dios quiere empezar con vos, a traerte paz, a sanarte por dentro, a que quites todas las mentiras que te han dicho que no sirves, que no vales nada por causa del pecado que cometiste. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios ya te perdonó. Si tú crees en Jesús, su pacto en la sangre, su sangre es el precio de tu redención, de la cancelación de tu pecado y de la nueva oportunidad a través de Jesús. Y Dios quiere restaurar tu honor. Y te dice, eres la niña de mis ojos, eres mi amada, no tengas vergüenza. Cometiste un error, pecaste, pero yo ya te perdoné y te estoy limpiando y te estoy restaurando. Y sabes que voy a restaurar tu honor, porque eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos. Y voy a restaurar tu esplendor. Oh, Rabba, Sheka, Rabba, Kia. Voy a restaurar todo. Mira, no va a quedar una mancha. Esas que te produjiste vos, que te manchaste sola, o las manchas, las suciedades con las que te embarraron otros, Dios no te va a dejar nada. Dios con su sangre te va a limpiar y vas a quedar más blanca, más blanco que la nieve. Dios va a quitar toda suciedad de tu mente, de tu corazón, de tu vida, y va a empezar un proceso de restauración.